Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús Betancourt y estoy muy contento de estar con ustedes compartiendo esta pequeña cápsula de información relacionada a un tema muy importante para toda la industria del fitness, ya sea en clases grupales, ya sea en la zona de musculación o en cualquier parte. Vamos a hablar el día de hoy de conexión. Recuerden que hay muchos elementos que rodean a la conexión para crear una muy buena experiencia a la hora de prestar un servicio dentro de la industria del fitness. Por lo menos en el fitness grupal, uno de los puntos más importantes es conocer muy bien al afiliado y hacerlo sentir cómodo, exitoso y hacer que sus miedos y temores se disminuyan. Pero el día de hoy vamos a conocer qué otros factores nos pueden ayudar a hacer que la experiencia de nuestros clientes sea cada vez mejor luego de cada una de las oportunidades que tenga de estar con nosotros y de compartir dentro del gimnasio. Así que vamos a comenzar. Antes que nada, es muy importante recordar que Les Mills es la empresa que lleva décadas desarrollando soluciones de fitness a través de clases grupales para diferentes industrias, no solamente para los gimnasios, sino para diferentes industrias como la del entretenimiento, como la del servicio, como las industrias dentro de las oficinas, etcétera, etcétera. El día de hoy vamos a hablar del poder de la conexión para enamorar a nuestros clientes. Para eso es muy importante recordar que el propósito de nosotros es cambiar vidas a través de experiencias fitness en cualquier momento o lugar. Aprende a reconocer los diferentes tipos de personalidades. Uno de los puntos más importantes a la hora de conocer a nuestros clientes es entender que ellos tienen diferentes necesidades físicas, pero también, aparte de esos objetivos, tienen diferentes necesidades emocionales que van directamente relacionadas con el tipo de su personalidad. Vamos a encontrar dentro del gimnasio normalmente cuatro tipos de personalidades. Los dominantes, vamos a encontrar personas influyentes, vamos a tener a los estables y sociables y cautos y pensadores. Estos cuatro tipos de personalidades se caracterizan por cosas muy simples, por lo menos el dominante está muy enfocado en objetivos, ama los desafíos, toma rápidamente decisiones y su estilo natural es definitivo. Básicamente ellos tienen un estado mental que los obliga a quieren hacer algo, lo tienen que hacer, pues vamos a hacerlo. Normalmente las personas dominantes son aquellas que les gustan los retos y los desafíos, son aquellas personas que siempre están dispuestas a correr la milla extra, a ponerle más peso a la barra, a querer ir más rápido que el entrenador y a querer siempre estarlo desafiando a uno. Ahora la pregunta, ¿cómo nos conectamos con una persona dominante? Para crear conexión con este tipo de personas, lo que tenemos que hacer es siempre pensar que estas personas están en función de que los estemos exigiendo y que constantemente estemos otorgándoles desafíos para que los puedan cumplir y de esta manera sentirse exitosos. Tenemos aquel influyente, que es la persona que es un poco más sociable, es más amigable, es entretenido, divertido y ama ser el centro de atención. Lo que sea que quieran mientras ellos estén siendo el centro de atención, mientras me observen. Aquí dice, mientras me observen. Entonces, esa es la persona influyente. La característica de ellos es que quieren ser reconocidos ante los demás. Pero también tenemos el estable social. El estable y social es una persona que escucha más, habla menos, es muy observador, ama cuidar de los demás y se preocupa por todos los detalles. Siempre se pregunta qué necesitan las demás personas y si todos están bien, si el profesor tiene bien su hidratación, si tiene sus equipos, si todos tienen el step, si todos tienen la barra. Este tipo de personas hay que mantener la conexión con ellos de la siguiente manera, siempre siendo muy precavido y teniendo en cuenta que todo tiene que funcionar bien. Si tengo un micrófono, tiene que sonar bien. Si tengo música, tiene que sonar en el volumen perfecto, etcétera, etcétera. Por último, el cauto y pensador. Es una persona que está muy enfocada en los detalles. Normalmente es muy auditivo. Las reglas para él lo son todo. Es estudioso, es organizado y los detalles son para ellos lo más importante. Hay que conocerlos muy bien. Normalmente las personas cautas son aquellos que nosotros solemos confundir con los introvertidos. Porque normalmente el cauto es la persona que se hace lejos, la persona que se hace en una esquina del salón, el que está solamente escuchando qué es lo que tiene que hacer y mirando cuáles son las indicaciones de la clase para poder tomar una decisión con respecto a lo que haya que hacer en todo momento. Recuerden que estas cuatro personalidades también las podemos encontrar en la zona de musculación. Ahora hablemos de cómo debemos enseñar.
Enseñar siempre va a ser muy importante para crear conexión, pero lo más importante es enseñar con propósito. ¿Qué significa enseñar con propósito? A la hora de enseñar una clase, nosotros no debemos preocuparnos única y exclusivamente por lo que tengo que decir en la clase o lo que tengo que hacer. Un ejemplo, si usted es un profesor de rumba, si usted es un profesor de clases de baile, muy seguramente usted está preocupado o está preocupándose por planear un entrenamiento que tenga una buena curva, por lo menos con diferentes ritmos, con diferentes intensidades, pero más allá de eso, debe existir un objetivo que debe acobijar la clase para crear esa conexión. Por eso los entrenadores que se capacitan con Les Mills tienen muchísimas facilidades de crear esa atmósfera donde las personas se sienten totalmente auténticas y diferentes y con sentido de pertenencia. Por eso, siempre hay que enseñar con un objetivo claro en la mente. Yo no debo de dictar una clase pensando en que lo único que voy a hacer es que las personas suden o que las personas solamente estén conmigo parados ahí en el salón disfrutando o sudando durante 45 minutos. Siempre debe haber un objetivo y ese objetivo tiene que ser diferente por cada una de nuestras clases. Entonces, entrega algo que sea incluyente. Si nos enfocamos en nosotros mismos, limitamos nuestra habilidad para enseñar bien. Aquí vamos a hablar de algo que son los objetivos autoenfocados y los objetivos externos, ¿sí? Si bien estamos hablando de que todas las clases que nosotros enseñamos deben tener un propósito, es muy importante entender cuáles son los diferentes tipos de propósitos o cómo son los objetivos en nuestra clase. Nosotros tenemos dos tipos de objetivos y en qué tipos de objetivos debemos enfocarnos más. Hagamos un repaso de cada uno de los dos. Nosotros tenemos en una clase objetivos autoenfocados y objetivos externos. ¿Qué significa esto? A ver, un objetivo autoenfocado básicamente es lo siguiente. Imagínense que yo soy un profesor de clase de pesas, de fuerza, una clase de tonificación, vamos a llamarla body pump. En mi clase de body pump, un objetivo autoenfocado es que yo quisiera que las personas a la hora de hacer la clase conmigo vieran que tengo muy buena técnica y que tengo buena fuerza. Otro objetivo autoenfocado es, yo quiero que las personas vean que estoy muy preparado. Por eso voy a leerme X artículo de anatomía y voy a hablarles a ellos de información nueva. Pero ojo, ese objetivo autoenfocado está en demostrar que yo sé. O el objetivo autoenfocado de tener buena técnica está básicamente en dirección a que me vean bien a mí. ¿Cuál es la diferencia de un objetivo autoenfocado a un objetivo externo? El objetivo autoenfocado está totalmente relacionado en algo en lo que yo quiero que yo sea el centro de atención. Que en mi clase a mí me vean brillar. Por ejemplo, un profesor de rumba que es muy buen bailarín, normalmente tiene un objetivo que es autoenfocado y es que cuando se suba en la tarima, lo van a ver bailando y van a ver que es muy bueno bailando. Pero ¿qué tal si yo transformo estos objetivos autoenfocados a objetivos externos? ¿Y cuáles son los objetivos externos? Los objetivos externos son aquellos que están enfocando su energía directamente a los alumnos. Es decir, cuando el objetivo externo comienza con algo como, en mi clase del día de hoy, yo quiero que mis alumnos experimenten esto, quiero que ellos mejoren esto, o quiero que ellos entiendan esto, quiero que ellos salgan de mi clase con nueva información. Es así como los objetivos externos nos ayudan a transformar nuestra experiencia y hacer que las personas se conecten de una mejor manera con nosotros. Les voy a poner un ejemplo. Un objetivo externo para mi clase de Body Combat es, en esta clase voy a hacer que mis alumnos comprendan la técnica correcta y la ejecuten de forma exitosa en el jump kick, que es un movimiento bastante exigente para Body Combat. A diferencia de si fuera un objetivo autoenfocado, si yo dijera, quiero que en mi clase me vean haciendo el jump kick como Bruce Lee, buscar un objetivo externo va a hacer que ellos se conecten y se enganchen mucho mejor con la experiencia. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de la clase de baile. ¿Qué tal si traducimos del objetivo autoenfocado de quiero que ellos me vean bailando como todo un rockstar a buscar el objetivo de quiero que todos consigan hacer el paso avanzado de salsa?
Eso es un objetivo externo, cuando el objetivo se dirige hacia las demás personas. Cuando hacemos que las personas que están ahí, nuestro público, nuestros alumnos, consigan la meta que nosotros queremos que ellos alcancen. ¿Sí? ¿Por qué tienen tanta fuerza los objetivos externos? Porque los objetivos externos me van a ayudar a conseguir que mis participantes cumplan las metas por las cuales ellos vinieron, o por lo menos se acerquen un poco más a vivir una gran experiencia luego de una clase. Si usted todavía cree que las personas asisten al gimnasio y entrenan con usted única y exclusivamente por perder unas cuantas calorías o tonificar sus músculos, déjeme decirle que ese es apenas un 10% de la verdadera razón por la cual las personas están entrenando con usted. Existen muchos otros objetivos que nosotros vamos a ir encaminando a nuestro público a conseguirlos a través del propio conocimiento de cada una de sus metas. Como les venía mencionando, los objetivos autoenfocados están en una meta personal relacionada a usted. La energía se conduce hacia adentro. Yo quiero conseguir que yo me vea así, que yo me mueva así o que yo haga esto o aquello. Son válidos. No significa que es que usted tiene que verse mal. No. Pero debe tener metas personales y esas ambiciones por las cuales trabajar, pero no sin pensar que en una situación de enseñanza ellos no son la herramienta más útil y no van a ayudarle a construir conexión. Porque la energía se dirige hacia adentro, no es una experiencia interactiva para los participantes, mientras que los objetivos externos se relacionan con los participantes de su clase y llevan el foco directamente hacia afuera. La energía se dirige hacia afuera. Quiero que las personas de mi clase experimenten, sientan, vivan. Nos vamos a enfocar en lo que las personas que nosotros queremos que ellos sientan, que lo que ellos experimenten en mi clase sea totalmente una experiencia diferencial. No solamente en lo que yo estoy haciendo o lo que yo estoy sintiendo. ¿Ok? Les dan una dirección clara a la enseñanza, incrementa los niveles de conexión y son una herramienta muy poderosa para controlar los niveles de estrés, así como lo dice la diapositiva. Te reenfocan en lo que quieren lograr. Busca lograr que tus usuarios se acerquen más y no se alejen más de la promesa del propósito de la clase. A veces los objetivos autoenfocados alejan a nuestros alumnos de la promesa más importante de mi clase. Pregunta, ¿cuál es la promesa más importante de tu clase? ¿Cuál es el número o el factor o el índice que tú consideras que para ti hace notar exitosa tu clase? Piensa en eso. Tómese 5 segundos y traiga una respuesta a su cabeza. ¿Cuál es el índice que mide el éxito de su clase? Bien, el índice que debe de medir el éxito de tu clase son las asistencias. ¿Sí? Porque si tu clase es buena, muchas personas quieren hacer tu clase. Si tu clase no es tan buena, muy seguramente no va a ser atractiva para las personas. Pero otro índice importante aparte de las asistencias es ¿cuál es el porcentaje de personas de esas que están yendo a tu clase que están regresando? Eso significa índice de retención y por lo tanto estás creando conexión si ese índice de retención supera el 70%. Si el 70% o más de las personas que asisten a tu clase son alumnos recurrentes, tu índice de retención es muy bueno. Y el objetivo es mantenerlo y superarlo. Atrapa la atención de las personas. Aumenta el nivel de su interés. Un gran entrenador conoce cómo aprenden los adultos. Así que vamos a hablar de 4 tips. Explica haciendo que tu clase aterrice. Vamos a hablar de estos 4 tips para que logremos entender un poco mejor. 1. El conocimiento es poder. Siempre tenga algo interesante que decir. Porque qué aburrido uno llegar a una clase donde solamente le digan 3 de 15, pecho arriba, baje la cola, apriete el abdomen. Muy bien, eso. 1, 2 y 3. ¿Sí? Con el paso de los años hemos visto muchísimas clases donde los entrenadores se enfocan en solamente contar o en dar elogios sin ni siquiera la gente verdaderamente necesitarlos. O ni siquiera, no solamente necesitarlos, sino merecerlos. Una clase con X número de personas, todo el mundo moviéndose con mala técnica y el entrenador, eso, muy bien, vamos, duro. ¿Ustedes creen que eso es enseñanza?
El conocimiento es poder. ¿Y qué significa el conocimiento? Cuando usted más conoce de lo que está enseñando, va a tener mejores herramientas para poder diversificar la información. Y eso le va a ayudar a construir una muy buena conexión con sus participantes en la clase. Otra cosa importantísima es ser relevante. Para yo ser relevante tengo que tener un buen conocimiento de lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo consigo ser relevante? Conozca a sus participantes. Uno, aprendas el nombre de ellos. No hay nada más chévere que a uno lo saluden por su nombre. ¿Qué es lo que hacen? ¿A qué se dedican? ¿Por qué están en el gimnasio? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué deberían hacer o decir para ser relevantes ustedes como entrenadores? Piensen, yo por lo menos, ¿qué hago para ser relevante? Trato siempre de enseñar de forma diferente. Otra cosa que yo suelo decir o hacer para ser relevante es planear mi coaching de forma anticipada para saber que la clase con el tipo de tracks que voy a dictar va a tener una línea de enseñanza muy diferente a lo que estoy acostumbrado a hacer. Recuerde responder a lo que usted ve, porque siempre que yo preparo una clase, siempre termino diciendo gran parte de lo que preparo, pero también una muy buena parte de cosas que no he preparado. Porque una clase es una lectura constante de algo que está sucediendo en tiempo real, con lo cual yo no puedo anticiparme para saber qué es lo que las personas van a sentir en mi clase. Porque, por ejemplo, no es lo mismo enseñar una clase a las 6 de la mañana que a las 7 de la noche. No es lo mismo dictar una clase con adultos mayores que con generación Z. ¿Sí? Por eso, una clase debe de ser una comunicación en doble vía. En una clase debe existir una comunicación en doble vía. Los profesores que no son muy exitosos enseñando un programa de entrenamiento, una clase, una sesión, lo que sea, solamente se enfocan en tener una comunicación unilateral o de una sola vía. ¿Qué significa esto? Entrenador enfrente del público, hable, hable, hable y hable. Eso es una sola vía. Pero cuando yo doy un comando, observo lo que está pasando en el salón y yo recibo esa información de vuelta para poder procesar y responder en función a lo que yo estoy viendo, eso significa ser relevante. Ser relevante es responder en la medida de lo que estoy observando. Eso es una comunicación en doble vía. Cuando yo doy un mensaje, recibo una información, luego de dar ese mensaje, la proceso y planeo qué es lo más conveniente enseñar. Por ejemplo, si mi público necesita mejorar su técnica, es ahí donde yo ya tengo que entender que mi mensaje en el siguiente comando tiene que ser alusivo a la técnica. O si veo que la gente está feliz, está contenta, proceso eso y voy a motivarlos más para que continúen entrenando así. O si veo que a las personas les cuesta muchísimo mantener la carga o la intensidad del entrenamiento, pues proceso esta información y utilizo comandos para manipular la intensidad. Entonces, es muy importante que a la hora de ser relevante nos volvamos críticos y analíticos de las situaciones que estamos viendo dentro del salón de clases grupales. ¿Cuál es el punto? Menos es más. Hay muchas personas que conocen demasiado lo que están haciendo, conocen muy bien acerca del contenido y del tema que manejan. Lo conocen demasiado y es súper importante conocer el contenido. Pero a veces confundimos conocer el contenido con inundar de información a las personas. Les pongo un ejemplo. ¿Usted cree que es necesario en una clase donde trabajamos, no sé, fuerza o resistencia, un entrenamiento de fuerza y resistencia en el cual estamos involucrando el tren inferior? ¿Usted cree que el alumno necesita saber cuáles son las porciones del cuádriceps, cuál es su origen, cuál es la inserción? ¿Usted cree que él necesita saber que el cuádriceps se origina en la espina ilíaca anterosuperior del hueso coxal? Y ellos no necesitan saber eso. ¿Qué necesita saber el afiliado? Que si usted hace una sentadilla con el pecho hacia abajo, va a sobrecargar la espalda. Entonces ellos requieren saber que uno en la sentadilla debe permanecer con el pecho arriba, haciendo que si tengo una carga axial, baje lo más perpendicular hacia el suelo, haciendo que las rodillas no superen la punta de los pies, llevando la cola hacia atrás. Información muy simple. Por eso pensar en que enseñar menos es más poderoso es destacar qué es lo más importante, destaque el punto más importante y así su enseñanza
va a empezar a generar un cambio para conectar a mayor número de participantes en sus clases. Manténgase fresco. ¿Usted escucharía una y otra vez la misma historia? Yo les hago una pregunta. Cada vez que usted se sube en un avión, ¿usted escucha con mucha atención las indicaciones de la azafata? Si es su primer vuelo, muy seguramente sí. Primero, segundo vuelo, segunda vez que se monta en un avión. Pero muy seguramente muchos de nosotros estamos mamados de escuchar esta misma historia. Tanto así que empiezan a hablarla, empiezan a mencionarla, y uno está ahí en piloto automático y uno sabe que están diciendo el cuento que uno ya sabe. ¿Sí? Si la cabina entra en despresurización, máscaras caerán hacia arriba. Ale la máscara y póngala por detrás. El cinturón de seguridad, no sé qué. Una luz parpadeará. Las líneas de seguridad. Uno ya se conoce toda esa historia y uno no la quiere volver a escuchar. Pero ¿saben por qué? Porque no se esfuerzan en hacerlo de forma diferente. No se esfuerzan en mantenerse frescos. Si quisieran decir lo mismo de una forma diferente, lo podrían hacer. Como algunas aerolíneas, que lo que hicieron fue cambiar este speech y crear videos muy divertidos donde muestran exactamente las mismas situaciones, pero llevadas a otro tipo de experiencias, ¿sí? Hay un ejemplo con la TAM, si lo recuerdo más o menos, que era básicamente como en situaciones de la vida cotidiana, cosas como de cómo cae la máscara, en la situación de la vida cotidiana de cómo amarrarse el cinturón, pero con cosas alusivas a algo diferente que tener una azafata, haciendo las señalizaciones, abroche, mueva, gire. Así pasa en nuestras clases. ¿Cuántos de ustedes enseñan lo mismo todos los días y no se preocupan en enseñarlo de forma diferente? Si usted no lo hace, es momento de que se mantenga fresco. Tomar una capacitación con Les Mills también le ayuda en eso, y es que usted, con los programas de Les Mills, siempre está renovándose constantemente con el material. Nuevas coreografías, nueva música y nueva curva de entrenamiento lo van a ayudar a usted a siempre mantenerse fresco. Sorprenda a los alumnos, ¿sí? Renuévese, encuentre formas diferentes de llegar al mismo punto, que es básicamente lo mismo que estábamos hablando anteriormente. ¿Qué tipo de actitud nos va a ayudar o nos va a llevar a alcanzar el éxito con nuestras metas dentro de una clase? Ese tipo de actitud es la que usted tiene que pensar, en la cual usted va a aplicar todo este conocimiento que acabamos de recibir en esta pequeña cápsula para poder idear su plan de acción. Un plan de acción claro lo va a ayudar a conseguir la meta por la cual usted quiere apostar y quiere alcanzar, mejorar, incrementar su conexión en las clases. Por eso no se le olvide. Para concluir, tenemos diferentes tipos de personalidades en nuestras aulas. Influyentes, tenemos dominantes, tenemos personas estables y tenemos los cautos. Con ellos nos conectamos de forma diferente, pero para eso existen muchos tips. Ya sabe, hacer un muy buen protocolo de entrada, presentar muy bien la clase. Las personas van a disminuir el miedo en nuestros entrenamientos cuando nosotros somos muy claros con lo que hacemos. Hágalos sentir valorados. ¿Y cómo los va a hacer sentir valorados? Apréndase el nombre de ellos. Comuníquese directamente con ellos en la clase. Haga que su clase se convierta en una experiencia cuando la comunicación no sea unilateral, sino que usted enseñe, mire lo que está pasando, analice qué es lo mejor que puede hacer y diga información relevante. Mi nombre es Jesús Betancourt y esta fue una pequeña cápsula de conexión directamente desde Les Mills Latino. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.